Hola, mi nombre es Angélica María Martín Pineda y el día de hoy les explicaré lo relacionado con el formalismo jurídico y ético según Boyle. En primer lugar, se habla de la teoría formal del derecho. ¿Qué significa la teoría formal del derecho? Pues esta se identifica con la teoría jurídica y pues los juristas se encargan del estudio de la normatividad desde un aspecto formal, mientras que el formalismo ético por su parte se identifica con la teoría ética. Y aquí la ley es justa como tal. ¿Qué significa esto? Es decir, que la ley es justa en cuanto sea emanada del soberano legítimo para ello, no se analiza su contenido. Esto permite que se diferencie del contenido sustancial de justicia, porque en el contenido sustancial de justicia se tiene en cuenta que la norma sea justa, que responda a unos ideales de justicias, mientras cuando se habla de la teoría ética, allí lo que importa es que sea emanado por el soberano legítimo y es justa en la medida en que exista esa ley, que sea válida, e injusta en la medida en que las actuaciones realizadas por los administrados del Estado estén prohibidas. En la concepción sustancial se realizan valoraciones más allá de las leyes positivas, es decir, se tienen en cuenta las leyes naturales. Otro aspecto que se analiza son los elementos característicos de la concepción legalista de la justicia. ¿Cuáles son esos elementos característicos de la concepción legalista de la justicia? El primero de ellos es la paz como fin. Antes de hablar de estos elementos, voy a explicar cuáles son los medios mediante los cuales se pueden solucionar la guerra o los conflictos que existan en un determinado país. Uno de ellos es mediante el uso de la fuerza, es decir, mediante la guerra. Y el otro de ellos es mediante acuerdos, es decir, mediante la paz. Bueno, cuando se habla de la paz como fin, la antítesis de la paz es la guerra. Entonces, cuando se habla del derecho a la paz, significa la sustitución de un estado de guerra por un estado de paz. El derecho a la paz se diferencia del derecho a la justicia. En el derecho a la justicia, la antítesis ya no va a ser paz y guerra, sino igualdad y desigualdad. Aquí se busca sustituir el orden injusto por un orden justo. En el derecho a la paz es netamente procedimental, es decir, en cuanto existan mecanismos ejecutivos y normativos para solucionar los conflictos, no los conflictos, la guerra, en esta medida se consolida este derecho a la paz. ¿Cuál es el mecanismo principal para para resolver un conflicto? Bueno, el autor nos plantea que teniendo en cuenta que la norma jurídica tiene dos elementos constitutivos, uno de ellos es el preceptivo y el otro el sancionatorio, importándonos en este momento el sancionatorio, porque es lo que permite que se haga la norma eficaz y que ésta sea cumplida por sus destinatarios. Entonces aquí el mecanismo principal para resolver los conflictos viene a ser la coacción. El otro elemento es el valor atribuido a la coherencia. ¿De dónde nace el valor atribuido a la coherencia? Pues nace una concepción de justicia. Aquí lo que importa, aquí qué es justo e injusto. Es injusto en la medida en que no se cumpla con el principio pacta sunt servanda. Es decir, que el concepto de justicia va ligado con una concepción contractual, con los pactos que haya establecido una persona con otra. Es decir, que es injusto en la medida en la que incumple esos pactos, y justo en la medida en la que cumpla con los mismos. Bueno, aquí hay un debate que es el debate Putney, que es del año 1647, y en este debate se establece las concepciones tradicionales del derecho que se ven enfrentadas, y encontramos que se ven enfrentadas
una concepción sustancial y una concepción formal. La concepción formal significa el respeto a los pactos o a los mandatos de la ley, y el aspecto formal significa la fidelidad a la norma establecida. Pues en el debate pone voy a leer un poquito. Dice: entre los representantes a la radical del ejército que trataban de echar agua al fuego, un representante del grupo revolucionario dice: la otra cosa que quisiera observar se refiere a un principio que veo difundirse con gran preocupación, que es el de una vez estipulado un compromiso entre dos personas. Aunque el compromiso resulte injusto, hay que respetarlo y sufrir las consecuencias. Entonces aquí vemos una concepción formal, es decir, que no importa la concepción de justicia que se tenga sobre la misma, o que no se tenga en cuenta, aquí no se tiene en cuenta el contenido, sino el simple hecho de que sea emanado de una norma jurídica existente, es decir, que sea válida y además que sea eficaz. Bueno, por otro lado, Henry Ireton, yerno de Cromwell, que hace de moderador, responde: lejos de mí creer que si un hombre se ha comprometido en una cosa no justa, esté obligado siempre a mantener lo que ha prometido. Aquí vemos una concepción sustancial, es decir, el derecho es justo solo si responde a un ideal de justicia. Bueno, luego también nos hablan de unas observaciones sobre la relación entre coherencia jurídica y lógica, teniendo en cuenta que la coherencia jurídica es el respeto al principio de legalidad y la lógica el respeto al principio de coherencia, siendo estos dos principios muy importantes, porque esto es lo que consolida la validez de un ordenamiento jurídico: el principio de legalidad y el principio de coherencia. No, en el libro también se trata de las ejemplificaciones históricas extraídas de la filosofía política de Hobbes, pero aquí mencionaré que pues Hobbes elabora una teoría de la justicia y ejemplifica el formalismo ético, mientras que Kelsen elabora una teoría formal del derecho y ejemplifica el formalismo jurídico. La diferencia entre los dos radica en que Hobbes establece la paz como un fin en sí mismo, mientras que Kelsen establece la paz como un fin inmediato. ¿Y esto a qué se debe? A que para Kelsen la paz es solamente un fin inmediato, porque la justicia no se reduce a la paz, mientras que para Hobbes la paz es el fin exclusivo, porque la justicia es el conjunto de ideales éticos del hombre, que en última se reduce a la paz social. Unos elementos de la filosofía política de Hobbes son las siguientes. Uno, una teoría convencionalista de la lógica. Y bueno, ¿qué se trata aquí? Que el nominalismo se convierte en convencionalismo. Y un ejemplo que se plantea dentro del libro de Hobbes, de Bobbio, es el siguiente. Si varias personas hablan distintas lenguas, pues simplemente no se pueden poner de acuerdo, pero en la medida en que le den un significado a sus palabras, se logra establecer un entendimiento entre ellos. El otro elemento es una concepción legalista de justicia, y bueno, esta está ligada, como lo expliqué anteriormente, a los pactos. Es decir, en la medida en que incumpla un pacto, pues su actuar es injusto, y si lo cumple es justo. El tercero es la paz como fin exclusivo del ordenamiento jurídico. Entonces Hobbes dice que pues para que se dé cumplimiento al mismo, tenemos que tener una sociedad civil, que se diferencia del estado de naturaleza en el que nos encontramos, porque en el estado de naturaleza estamos en una constante lucha y esta es permanente, mientras que en una sociedad civil existen mecanismos ejecutivos y normativos para solucionar los conflictos. Los elementos en la teoría pura del derecho de Kelsen son: 1. El fin intrínseco del derecho es la paz, y esto se logra mediante un sistema de coacción del mismo ordenamiento jurídico. Y 2. El ordenamiento jurídico positivo debe responder al principio de coherencia.
Es decir, que no deben existir dentro de un ordenamiento jurídico normas que sean contradictorias entre sí y en caso de existir, pues deben resolverse. Y el 2 es que no deben existir dos ordenamientos jurídicos vigentes al mismo tiempo, porque esto iría en contra del principio de coherencia. Muchas gracias.